¿Cómo están mis amigos de Voodoo TV Online? Espero que muy bien el día de hoy. Y vamos a tocar un tema que estoy seguro que les va a gustar muchísimo a todos ustedes. ¿Han podido observar en fotos, videos o inclusive de forma presencial esas estatuas con un aspecto bastante fiero, imponente? Para algunos que no conocen nada de la cultura, digamos un tanto demoníacas, que se encuentran fuera de muchos de los templos budistas en Japón, que son los llamados guardianes Nio. ¿Qué son estos guardianes Nio? ¿Cómo llegan a ser usados, ¿no?, en templos budistas? Y bueno, vamos a hablar un poco del significado, cada uno, qué significa, cuál es la simbología que hay detrás de ellos. Los guardianes Nio, al igual que los Komainu, del cual vamos a hablar también después, esos famosos leones perros híbridos, se ubican en la entrada de templos, inclusive de muchas escuelas de artes marciales, tradicionales por supuesto, como forma de protección, como forma de evitar que lo negativo o las entidades espíritus negativos entren en el recinto. Esta costumbre adoptada por el budismo desde hace siglos, de usar este tipo de imágenes que puedan parecer hostiles, negativas, para cuidar el Dharma o cuidar los templos. Esto viene desde la India, de los llamados Dharmapalas, los guardianes del Dharma, de la enseñanza de Buda, que también es conocido también como los Devas. Son entidades protectoras que sí pueden parecer violentas, malignas, pero no lo son, sino que con esa fiereza y esa expresión lo que hacen es ahuyentar y asustar a los espíritus negativos o entidades negativas. Este tipo de protectores, como al igual los Komainu, los especies de híbridos perros, leones, de cual vamos a hablar también aquí después en la misma charla, y vamos a dedicar una charla específicamente a ellos, la cual estamos preparando. La tenemos en idea hace mucho tiempo, pero ya la estamos haciendo realidad. Estos protectores se ubican a ambos lados de la puerta, ya sea de uno de los portones que tiene las propiedades de los templos en Japón, como en algunos casos de escuelas muy tradicionalistas, en lo que es la entrada del dojo. En Japón, cuando usted pasa o entra a los recintos de los templos, casi siempre estos templos ubican una propiedad bastante grande y tiene una serie de pórticos por el cual se va transitando hasta llegar a la parte principal del templo. Casi siempre uno de estos pórticos lleva consigo la figura de los Nio. Como digo, son protectores del Dharma, del budismo específicamente. Este pórtico donde están ubicados los Nio, específicamente en los templos, se le conoce como Nio-mon, o el pórtico o la puerta de los guardianes Nio. Ahora, este pórtico, también conocido en China como Chanren, recuerde que todo esto que vemos en la cultura japonesa, casi siempre en un 99% de los casos lo podemos ver en la cultura china, coreana, vietnamita, porque se repiten, claro, con las características propias del área y tal vez modificación en los nombres. Pero es una cultura, en este caso la filosofía dármica o del Buda abarcó toda Asia, lo cual vemos estas representaciones obviamente con las diferencias sociales del área, ¿no?, en que hablemos de ella. Ahora, este Nio-mon, este pórtico, se considera uno de los principales en todo templo budista, repito, budista de Japón. Hay maestros, como dije, lo tienen en la entrada de los dojos muy tradicionalistas o que se ubican en lugares muy tradicionales, y a veces vemos la existencia de los Nio, al igual, como dije, de los Komainu, esta especie de perros, dragones, leones. Realmente no hay una identidad como tal para catalogarlo, al igual que en otros casos vemos también los Kitsune, la especie de zorros místicos que pueden sustituir a los leones, a los perros, los Komainu, o inclusive vemos hasta que comparten el área. A lo mejor en la entrada están los dos leones, un poco más atrás a distancia están los dos Kitsune, e inclusive
hay escuelas que podamos ver que están los Komainu en la parte frontal y atrás, a una distancia X, están los Nio, los guardianes Nio. Todo depende de la vista que se enfoque ese templo. Por ejemplo, los templos que comparten el budismo con el shintoísmo, lo que llaman el Shinbutsu Shubu, que es la fusión, de eso he hablado en otras ocasiones, de lo que es Dharma y Shinto, podemos ver la representación de los Komainu y de los Nio. Los Komainu es comúnmente ver en los santuarios Shinto, pero, repito, hay de todo, ¿no? En cuanto a gustos, en cuanto a ideales, filosofías, manifestaciones religiosas. Inclusive puede haber un Tori, el pórtico clásico de los Shinto, y ver los Komainus y después ver más atrás los Nio, todo en dependencia de lo que se estudie o profese en ese templo. O si es templo y santuario mezclado. Recuerden, los Shinto son santuarios, en el caso del budismo son templos. Igual que en el caso de los Komainu, los Nio, guardianes Nio, también podemos ver uno con la boca abierta y otro con la boca cerrada. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué representa esto? ¿Qué simbolismo tiene? Y por supuesto, le agrega a ustedes un poquitico más de conocimiento que les pueda ayudar el día de mañana para transmitir a sus alumnos o sencillamente para aumentar el cabal técnico, filosófico e intelectual que ustedes puedan tener como practicantes del vudú, obviamente. Ahora, también, como digo, esto viene del budismo, del Dharma, la enseñanza del Dharma. Según algunos relatos en el Canon Pali, de los que, por supuesto, recuerden que las enseñanzas de Buda no fueron escritas desde el primer momento, se fueron transmitiendo verbalmente, después se plasmaron en ciertos papiros, documentos, que algunos han llegado a nuestros días, otros lamentablemente se han perdido. Y en el Canon Pali específicamente, el Ambata Sutra habla de que estos Nio acompañaron a Buda en su peregrinación a través de la India. Específicamente en el Canon Pali, repito, donde eran una especie de protectores de Shakyamuni o Siddhartha Gautama, el Buda histórico, a través de toda su peregrinación, protegiéndolo de ataques de ladrones, de asesinos, de criminales y por supuesto de los demonios que querían eliminar a Siddhartha Gautama para evitar que se esparciera el Dharma, ¿no? Por la India y eventualmente por el mundo, obviamente. Entonces, como ven, según este Canon Pali y según el Ambata Sutra, ya vemos la presencia de estos guardianes, ya sea realmente o metafóricamente, alrededor de Shakyamuni o Siddhartha Gautama, el Buda histórico. Lo que, por supuesto, trae como consecuencia que el conocimiento de la existencia de estos guardianes y la filosofía y la creencia que los envuelve llegar hasta nuestros días, obviamente, con la expansión del budismo a China, Corea, Japón, Vietnam, Laos, o sea, muchos países de Asia. Ellos representan boca abierta, boca cerrada, o boca cerrada y boca abierta, al igual que los Komainu, representan el alfa y el omega, el principio y el fin, la vida y la muerte. Y por supuesto, otros más aspectos importantes. Así que como el caso siempre esta dualidad de yin, yang, ¿no? Izanami y Izanagi, que son tan importantes en la cultura asiática, específicamente en la cultura japonesa. Ahora, estos guardianes también pueden ser conocidos en diferentes zonas de Japón, que a lo mejor varía un poco el nombre, pero normalmente son los guardianes Nio. Pero también pueden ver que uno se le llama Ichitsu Kongo Shin y al otro se llama Shu Kongo Shin. O sea, siempre las áreas tienen sus características, pero comúnmente se le conoce como los guardianes Nio. Ellos también se consideran como parte de los Tenbus, que son estos deidades celestiales o reyes celestiales que protegen el Dharma. Todos, incluyendo dentro de las categorías de los Tenbus,
También son considerados, como dije anterior, dharmapalas o devas, protectores del dharma o del budismo. Entonces, se conocen como Tenbu, como seres celestiales, y también como los Niyuhashi Bushu. Niyuhashi Bushu significa las 28 legiones protectoras de Senju Kano Bosatsu, el Bosatsu de la misericordia, conocido en China como Quan Yin, como Kanon o Kanseon Bosatsu, pero en este caso Senju Kanon Bosatsu es el Kanon Bosatsu de las 1000 manos. Uno de mis preferidos, de las iconografías preferidas para, en este caso, de mi persona. Ahora, viendo las características que diferencian estos dos nios, vamos a ver principalmente algo. Tenemos, como dije, de la boca abierta, que se ubica a la derecha, cuando usted se para frente a las puertas del dojo, en caso que los dojos lo tengan, o se para frente al pórtico ese, o uno de los pórticos del templo, donde están los nios, los guardiantes nios. Mirando usted ese punto de referencia de frente, quedaría hacia su derecha. Este es el que mantiene la boca abierta, el que simboliza la sílaba de pronunciación A, ¿okay? Representa el nacimiento, representa la vida y el alfa, el inicio de las cosas. Esto es importante. Vemos siempre la dualidad, ¿no? La dualidad. Vemos que es uno de los que más impone, porque como tener la boca abierta, muchas personas se impresionan con esa imagen. Y se le llama Agyo a este Nio que está ubicado al lado derecho. Agyo. En otras zonas de Japón se le llama con Kongorishiki y también se le llama como Narain Kongo. Puede variar, depende del área, pero usualmente se le llama a los Nio y específicamente este se le llama Agyo. Ahora, el otro que tiene la boca cerrada. El de la boca abierta era la sílaba A, este es Por eso es que se dice que entre los dos, al igual que en los Komainu, es la pronunciación de la palabra de creación, el mantra de creación, el Aum. Este específico se le conoce como Ungyo. La anterior era Agyo, este es Ungyo, que significa la parte masculina. Es el lado izquierdo. Cuando usted se para, siempre es importante el punto de referencia, frente al pórtico, frente a la puerta, es el que le queda a mano izquierda, lo que se conoce como Hidari. Migi es la derecha, Hidari izquierda. Este es una emanación del dios Vishnu, dios hindú, Vishnu. Se le considera en China como el general Hen. Y por supuesto representa la muerte, el omega, la terminación de las cosas. La terminación de un ciclo de algo. Porque en el caso del budismo la muerte no es que es el final. Es sencillamente el final de un ciclo, termina un ciclo e inicia o renace otro ciclo. También se le conoce en otras zonas de Japón como Mishaku Rikishi y se le Rikishi, Mishaku Rikishi y se le conoce también como Mishaku Kongo. Pero usualmente es el Nio Ungyo, el lado izquierdo, el Hidari de las cosas. Es la dualidad entre las dos fuerzas, masculino y femenino, o femenino y masculino, el inicio y el final, la vida y la muerte, el alfa y el omega. Ahora, viendo un poco las características de estos guardianes, es común ver, sobre todo al que tiene la boca abierta, Agyo, en que posee en una de sus manos, en casi todas las imágenes, un arma mística, símbolo místico del budismo, conocido como Vajra, también como Dorje en el idioma tibetano, y en japonés como Kongo. Esta arma, en el caso de él, se consideraba un arma, pero también se considera en el budismo esotérico, como por ejemplo las escuelas como Tendaishu o Shingonshu, por decir algunas, que son parte de lo que es el linaje Vajrayana, que es budismo que usa estudios basados en artes místicas, esa fusión que hubo en el Tíbet del Bon, que era una especie de religión autóctona chamánica con el budismo, y bueno, se creó ahí un mix de conocimiento, el linaje que se conoce como Vajrayana, que por supuesto en Japón también se practica. Entonces, lo que es el Kongo, o Dorje, o Vajra,
es uno de los símbolos fundamentales de este tipo de doctrina esotérica. Existe los dorje o kongo de 3 puntas, existe de 5 puntas, y específicamente el que usa el guardián Nio en su mano es de 2 puntas, lo que se conoce como tokosho en japonés. Según las leyendas, las fábulas que rodean a estas deidades y por supuesto a ese budismo esotérico más antiguo, habla de que esta arma tenía un gran poder que lograba destruir ejércitos completos, que era tan dura como el diamante y que por supuesto es un símbolo de sabiduría y es un símbolo de compasión universal, de sabiduría universal. Por supuesto, y ahí estamos un poco hablando del folclore, de las leyendas místicas de los países, pero al parecer estaba basado en algo que usaban no solo estos guardianes Nio, sino también se pone de manifiesto en otras figuras relevantes de esta parte de las fábulas asiáticas, el uso de un arma mística y específicamente el Bajra, Dorje o Kongo se ve manifestado en muchas de estas historias que rodean a varias deidades o seres místicos de Asia como un arma de gran poder. Inclusive para algunos emitía rayos y cosas. Bueno, ya como digo, estamos entrando en otro tema, pero que es una de las características de uno de los dos guardianes Nio, específicamente Agio, el que tiene la boca abierta. Otra cosa que los caracteriza mucho es que a pesar de su físico imponente, extremadamente musculosos, definido muscularmente, lo que impone más respeto, temor tal vez para algunas personas que ven estas imágenes, porque por supuesto denota no solo el conocimiento en la parte esotérica y mística y el control de ciertas fuerzas que tienen estos guardianes, sino también se le atribuyen los dones del conocimiento en las artes de lucha, las artes marciales y diferentes artes de combate de la antigüedad, lo que por supuesto son guardianes, pero al mismo tiempo son guerreros. Otra cosa que los caracteriza a ambos son esa especie de cintas, por decirlo de alguna forma, que van detrás de ellos, a veces detrás de la cabeza o detrás de los hombros, depende del tipo de escultura que haya realizado el artista, ¿no? Que los tallara, ya sea en piedra o ya sea en madera. Esa especie de cinta fluida que simboliza un poco como la energía, el aura que envuelve a estos guardianes. Son una especie, como dije, cintas largas que como que flotan alrededor y detrás de estos guardianes Nio. Es un poco como el simbolizar su naturaleza sobrenatural, su naturaleza que no es de este mundo, pero que habita en este mundo. A esas cintas, esa especie de cintas, se le llama tenne, que es como se le denomina específicamente a esto. También tienen una especie de cobertura en la parte inferior de la cintura hacia abajo, que es una especie de tela que los envuelve, lógicamente me imagino cubriendo sus partes privadas, que a esto se le conoce como mo, que es también denota un poco la humildad, o sea, no son seres que se muestran con ostentación, para nada, son muy humildes, muy impresionantes, muy fieros a la vista, pero muy humildes en cuanto a ropaje, en cuanto a cómo se muestran y se manifiestan. Son de las cosas características propias de estos dos guardianes. Y como dato histórico, antes de concluir, me gustaría hablarles que en el periodo Edo, de los tantos periodos que tuvo Japón, en el periodo Edo se caracterizó porque hubieron bastante epidemias, sobre todo de sarampión y de viruela. Japón, como muchos países, siempre fueron afectados cada cierto tiempo por plagas. Era parte también de la época, a pesar de que el japonés es una persona bien higiénica, bien limpia, pero bueno, en la antigüedad recuerden que tampoco es igual como en la actualidad. Varían un poco, ¿no? Las personas como que van aprendiendo por generaciones. Y en el caso del periodo Edo,
hubieron estas horribles epidemias, como dije, de sarampión y de viruela, donde sobre todo los niños fueron muy afectados y muchos niños también fallecieron. Entonces se crea una especie de creencia y también un tipo de ritual, por decirlo de alguna forma, que se conoce como el Mata Kuguri, que dicen que en algunos de Japón, algunos lugares de Japón todavía se hace. No tengo 100% la prueba de que así sea, pero bueno, es lo que se comenta en algunos escritos, que este Mata Kuguri no es más que dejar que el niño pequeño camine por debajo de las piernas de una estatua de un niño o de los dos niños. Esto supuestamente hace que la bendición de esta deidad o esta entidad o este ser bendiga al niño, y si ya está padeciendo de esta enfermedad, ya sea la viruela o el sarampión, podría recuperarse bien rápido y los síntomas serían mucho más leves, como que ayudaría a la sanación de este pequeño. Inclusive se llevan hasta los niños que están sanos para que hagan este ritual y obviamente evitar que se contagien o bueno, sean afectados de alguna forma. Esto también se busca para que el niño en el futuro, según la creencia, tenga buena salud, un buen crecimiento y buena prosperidad, caminos abiertos en su vida. Como digo, algunos dicen que todavía se practica Mata Kuguri. No tengo la prueba 100%, pero como dato histórico me parece interesante que ustedes puedan conocer un poco acerca de la existencia de esta creencia, obviamente, como parte de la cultura japonesa. Y nada, díganme qué cree sobre los guardianes Nio. Había oído hablar de ellos, me imagino que tal vez los había visto en fotos o en videos. ¿Qué cree acerca de estas creencias? No tiene que compartirlas, pero como cuestión de datos de cultura marcial me parece que es interesante. Y nada, déjeme saber qué cree, déjame en los comentarios. También perfectamente nos puede escribir en nuestro Gmail de contacto. Algunas personas prefieren escribirnos privadamente, me parece genial. Y nada, deme alguna idea, aporte algo nuevo a este tema que hablamos hoy, porque no lo conocemos todo y no pretendemos conocerlo todo. Hay veces no hablamos de todos los detalles porque siempre dejamos la puertica abierta para un futuro video. Pero nada, ustedes son libres de comentar siempre que sea en la base del respeto, la educación, son bienvenidos. Y también no se olviden de seguirnos en las redes sociales para aumentar nuestra familia, ya sea en nuestro ex o en nuestro Instagram, y ya ir un poco creciendo. No se olvide de chequear las suscripciones. Si no se ha suscrito, suscríbase. Y si ya está suscrito, siempre de cada cierto tiempo, si no le molesta, vaya y chequee. Porque a veces esta plataforma donde publico los videos hace sus trampitas y quita suscriptores. Así que por favor chequee eso, siempre esté pendiente. Y nada, como siempre digo a todos ustedes, suscríbanse, denos un like a este video y a cuantos otros vea. Me parece que nos ayudaría muchísimo. Es completamente gratis acá en YouTube. Y nada, denle click a la campanita para que el sistema le avise cuando publiquemos algún otro video. Y por supuesto que los kamis, los bodhisattvas y todos los seres de luz del universo los bendigan a ustedes hoy, mañana y siempre. Gacho.